El Shaddai Cuernavaca te da la más cordial bienvenida. Abre tu corazón y recibe palabra de fe. Vive, sueña, cree. Con Dios todo es posible. Gracias, Jesús. Muy bien, pueden sentarse, hermano. Gracias por su obediencia, gracias por seguir las instrucciones, ¿no? Les repito, esto es temporal, hermanos. Amén. Y bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios y les voy a pedir, por favor, que demos un fuerte aplauso a la pastora Laura. Ella va a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenida, pastora. Amén, gracias, Charlie. Amén, gracias a Dios. Qué maravilloso verlos a todos otra vez. De verdad que
Ya estaba empezando la prédica, yo ya me acostumbré, ¿no?, a las transmisiones y todo como hacemos, pero es una bendición poder estar con todos ustedes, de verlos de vuelta, de ver que la mano de Dios ha estado con sus vidas, de ver que ustedes están sanos, que están fuertes, es porque Dios ha estado contigo. Amén. Aún en este momento difícil, en este momento de prueba que hemos vivido, hemos visto la mano de Dios. Amén. Hemos visto la mano en nuestra salud, amén, en nuestra economía, en tantas cosas que Dios ha dado, ¿verdad? Y antes de comenzar la palabra del Señor, me gustaría que oremos. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos has mantenido sanos, nos has mantenido salvos, nos has mantenido llenos, Señor, de bendiciones, Padre. Aún en este momento difícil, Padre, hemos visto tu mano de poder en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día. Y que esta palabra, Señor, que voy a impartir, Señor, dé fruto al 100%, Señor. Que esta palabra, Señor, sea lo que ellos están necesitando en este día, Señor. Que sea un bálsamo de agua, de paz sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que buscaran allí en su Biblia Juan 13, del 1 al 14. Vamos a leer. Amén. Y quiero hablarles hoy de algo muy especial. Quiero hablarles del amor de Dios, de cómo Dios nos amó hasta el final. Amén. Así se llama esta enseñanza, amando hasta el final. Amén. Vamos a leerlos. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo el maestro y el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué tremenda palabra, amén. Dice aquí que Él los amó hasta el fin los amó. Y quiero hablarles un poquito de Juan. A Juan se le conoce en el Nuevo Testamento como el discípulo del amor. Juan es el que escribió este texto, amén. Y a él se lo conocía como el discípulo del amor. Entonces nos hace pensar que el que tiene mal carácter, ¿quién es? ¿Quién cree ustedes? Pedro, ¿verdad? Pedro siempre tenía algo para decir, siempre estaba en desacuerdo en alguna cosa. Entonces pensamos que el del mal carácter era Pedro. Sin embargo, Jesús tuvo que moldear el carácter de Juan para usarlo. Vea esto, Jesús llamó a Juan y a Jacobo Bonerges, que significa los hijos del trueno, en Marcos 3:17. En una ocasión, ellos vieron a algunos que estaban echando fuera demonios, pero que no seguían a Jesús. A esto el Señor le exhortó diciendo, no se lo prohibáis,
porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Sí? Esta historia está en Marcos 9, 38 al 41. ¿Sí? Ellos vieron que había gente que estaba sanando en el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesús. Entonces ellos les decían, Señor, que no hagan eso. Ellos querían impedir la obra de Dios. Y dice el Señor aquí, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga milagro en mi nombre y luego que pueda hablar mal de él. Amén, porque el nombre del Señor hace maravillas, el poder de su nombre. Amén. En otra ocasión vinieron a Jesús y le dijeron que les hiciera el favor de sentarlos uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando él reinara. Esto está en Marcos 10, 35 al 37, si quiere apuntarlo para leerlo. Jesús reprendió esa actitud y les dijo, no sabéis lo que pedís. El sentaros a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por su Padre. Amén. Y el otro incidente tuvo que ver cuando Jesús iba a Jerusalén para ser sacrificado y mandó a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Y por cuanto ellos no lo recibieron, Juan y Jacobo le dijeron al Señor, ¿quieres que mande que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense el carácter que tenían ellos. Como no les estaban recibiendo, como no querían escuchar, entonces dice, bueno, pues que venga fuego del cielo y los consuma y los mate a todos. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que le ganaron a Pedro por unos cuantos, ¿verdad? La reprimenda de Jesús no se hizo esperar. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dijo. Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, me tienen a mí, ¿cómo pueden pensar que venga el fuego del cielo y los consuma cuando Jesucristo dio su vida por amor? Wow, ¿no? Ahora vemos a Juan narrando esta experiencia. Por cuanto él fue testigo muy cercano, Juan era de los discípulos más cercanos del Señor. Y ahora cuando él narra esta historia de cuando él lavó los pies, él lo hace con un amor tremendo. Son palabras que reflejan la grandeza del amor que persevera y que logra quebrantar toda clase de carácter. Fíjate lo que usó el Señor para quebrantar los caracteres de las personas y cambiarlos, transformarlos. ¿Qué creen que fue? ¿Cuál fue la pieza principal? El amor, no el castigo, no el darle unas buenas, no. Lo que él usó y que quebrantó hasta el carácter más difícil y más duro como fue el de Juan y su hermano, fue el amor. Qué tremendo. Palabras que reflejan la grandeza del amor, que persevera. El Señor estuvo con ellos tanto tiempo y les enseñaba y les hablaba y les enseñaba. No solamente con palabras, sino con actos de fe. Amén. Ver a Jesús de rodillas, lavando los pies a todos aquellos, tuvo que quebrantar su corazón. ¿Se imaginan ustedes ver al Señor frente a usted, listo para lavar los pies suyos? ¿Usted qué pensaría? La grandeza de ese momento de servicio que marcó el corazón de ellos para siempre. Amén. Hay un amor que es hasta al final, contrario a muchos amores terrenales que no llegan ni a la esquina. Hay mucha gente que te dice, te amo, te quiero, voy a estar contigo. No, eres lo mejor que me ha pasado, ahí voy a estar. Y a la primera que no haces lo que ellos quieren, a la primera que quizás no llenaste sus expectativas, ¿qué pasa? Vaya, ¿verdad? El amor del Señor fue hasta el final y es hasta el final con nosotros. Amén. Y quiero hablarles de este amor que es hasta el final. Número 1, amar hasta el final tiene su origen en el sacrificio. Se los vuelvo a decir. Amar hasta el final tiene su origen en el sacrificio. Amén. Quiero hablarles del simbolismo de la Pascua. El pueblo de Israel celebraba la Pascua recordando siempre el día cuando Dios les sacó con poder de Egipto, matando a todos los primogénitos. La señal de la sangre sobre el dintel de las casas era la manera como el ángel destructor pasaría y los que estaban dentro de esa casa serían salvados. Esa era una señal profética. Amén.
En ese momento, ¿sí se acuerdan de Moisés? De Moisés, cómo pasó todo. Ponían la sangre del cordero que habían sacrificado, lo ponían sobre los dinteles de la puerta, sobre todo el marco de la puerta, y cuando venía ese ángel destructor, no iba a tocar al pueblo de Israel, amén, a los judíos. Llegaría el día cuando Dios cumpliría el simbolismo de aquella noche y la sangre de su Hijo sería la señal más grande y completa. Pues así como la sangre en el dintel de las casas salvó al pueblo de Israel, ahora esa sangre derramada por amor nos salva a todos nosotros. Amén. Esa sangre que el Señor vertió en la cruz del Calvario nos hizo hijos, nos hizo salvos, nos hizo aceptos en Él. Amén. Es como esa sangre que dice, esto es propiedad de Dios y el enemigo no puede tocarlo. Amén. En esto consistió el amor del cielo para nosotros. El amor sin límites de parte de Dios es que Jesucristo es el Cordero de la Pascua, sacrificado, inmolado y entregado por todos nosotros. Amén. Se nos dice que la misma hora que el sacerdote soplaría el shofar, que es un cuerno de cordero, a las 3 de la tarde, anunciando el sacrificio del cordero ese, donde la gente se pasaría para ver el sacrificio, a esa misma hora Jesús dijo, consumado es. Fíjese el simbolismo tan tremendo que tenía en esa época, que era la Pascua que ellos festejaban. Ahora lo estaba haciendo el Señor en la cruz del Calvario, sacrificándose por cada uno de nosotros, su sangre preciosa, pagando el precio por cada uno de nosotros. Amén. Es maravilloso lo que Dios hizo por amor a cada uno de nosotros. Quiero hablarle de la hora más oscura del cielo. Por supuesto que no es lo mismo, dice aquí la palabra, que Jesús ahora iba a regresar al Padre, porque estaba a unas horas de entregar su vida por nosotros. Amén. Y no es lo mismo cuando un hijo se va, ¿no?, a estudiar una carrera y le van a entregar su título y tú lo recibes con alegría, con gozo, ¿no? Otra cosa es este momento crucial en el cual Dios estaba entregando a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora Él iba a regresar ahora al Padre, pero tenía que pasar por este momento tan difícil. Qué tremendo Dios. Dios envió a su Hijo al mundo y ahora se plantea su regreso a su seno. Sin embargo, hay una hora de prueba que tiene que pasar. Eso es lo que se conoce como la hora más oscura, la hora cuando Dios y sus ángeles guardaron silencio. Pero esa hora de terribles padecimientos no impidieron a Jesús a que amara a los suyos y haciéndolo hasta el final. Él tenía un propósito, Él tenía un amor tan fuerte por cada uno de nosotros que Él sabía que tenía que pasar este momento, pero no lo dudó. No dudó en sacrificar su vida. Sabía que esa era la única forma en que íbamos a tener otra vez comunión nosotros con Él. Y Él estaba dispuesto a hacerlo. Y esa era la hora más oscura, cuando el Padre tenía que guardar silencio, cuando el Padre tenía que ver a su Hijo allí muriendo por la humanidad. ¿Te imaginas? ¿Tú estarías dispuesto a entregar a tu Hijo para que lo sacrificaran? Y encima por gente, la verdad que no valemos tanto la pena, ¿verdad? Teniendo las actitudes que tenemos. Y sin embargo el Señor tuvo que decir, este es el propósito, esta es la forma. Y aunque me duele, aunque no quisiera que pase mi Hijo por esto, por unos momentos Él guardó silencio, Él volteó su rostro para no ver tanta abominación. ¿Se imaginan el dolor del Padre? Pero lo hizo por amor. El amor ilimitado de Dios ha pasado la prueba del más inarrable sacrificio. Su amor ha sido probado totalmente. Creo que no tenemos duda del amor. Y este sacrificio es tan fuerte y es tan tremendo que dice aquí, es inarrable. Es algo que muchas veces me acuerdo cuando ponían la película esta de la Pasión de Cristo, ¿no? Está tremenda. Creo que he visto muchas películas, ¿no?, sobre el sacrificio de Jesús, pero esta es cruda y es real, ¿verdad? Y cuando vienen las partes en que el Señor hicieron horrible, ¿verdad? En estos momentos yo volteo porque no quiero ver esa parte.
Pero ¿saben qué? Eso fue real. Y es creo que más grave, que más tremendo lo que él vivió. Él pasó 6 horas de sufrimiento por amor a cada uno de nosotros. Y no solamente fue algo físico, sino que también fue espiritual. Él estaba cargando sobre él todos los pecados del mundo. Así que se imaginan todo lo que él estaba cargando en ese momento. Y todo lo que Dios Padre tenía que permitir que pasara. Es tremendo. Para nosotros, leer que la hora del Padre había llegado pudiera verse como algo sencillo y natural, pero esa hora en el reloj de Dios ha sido la más decisiva de todas las que se conozcan en la tierra. Aquella hora fue la que marcó el Padre para redimir a la humanidad. Pero lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que ese amor ilimitado de Jesús lo llevó a sufrir no una sola hora, sino 6 horas por amor a nosotros. En esto consistió su amor ilimitado por cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? Porque Él es maravilloso, amén. Amar hasta el final también enfrenta el dolor de la traición. Satanás trabaja también hasta el final. Amén. Hay cosas que son sorprendentes de este pasaje. Hay preguntas que desafían nuestro entendimiento en esta historia. Por ejemplo, ¿cómo es que Satanás entró en el corazón de Judas, quien anduvo tan cerca del Señor? Porque él era uno de sus 12 discípulos. ¿No se suponía que estaba salvado ya en esos 3 años que estuvo con el Señor? Si le había aceptado al Señor en su corazón, ¿cómo puede ser que estaba ocurriendo esto? No era Judas, aquel de quien mi pan comía, como dice la profecía del Salmo 41:9. Él comía allí del mismo plato del Señor. No era el tesorero del grupo, la cual planteaba una gran confianza de su Señor. Judas era el tesorero del grupo. Fíjese la confianza que el Señor tenía en él para tenerlo allí. Esto es uno de los misterios bíblicos que al final será develado al ver la actitud del traidor. Juan Iscariote siguió a Jesús porque vio en él el hombre del nacionalismo, al judío defensor, conquistador, al político que los libraría del yugo romano. Qué tremendo, ¿no? ¿No sabía él que Judas lo iba a traicionar? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Es acá donde este pasaje tiene su grandeza. Cuando Juan habló de Jesús, que Jesús había amado a los suyos, Judas estaba incluido en ese grupo, en ese paquete. Amén. Jesús no le disminuyó el amor a Judas. Es más, yo creo que Jesús tuvo un amor especial por Judas. Él lo aceptó en su grupo porque él sabía lo que iba a producir. Él sabía la enseñanza que estaba dándole a los demás discípulos. Estos discípulos transformarían el mundo. Debía de enseñarles, debía de hacer cosas que marcaran su vida para que eso los siguiera donde ellos estuvieran. Amén. Jesús le lavó los pies a su traidor. Hemos dicho que este es un pasaje extraordinario. Lo que Jesús hizo acá no tiene ningún similar hasta ahora. Considere la frase: los amó hasta el final. En aquel lugar estaban los 12 discípulos. Allí estaba Juan y Jacobo, los llamados hijos del trueno. Allí también estaba Pedro, el impetuoso discípulo, que reaccionaría a este gesto de una manera muy propia de su temperamento sanguíneo. Él era muy sanguíneo, él era muy explosivo. Decía: no, tú no me vas a lavar los pies. Eso habla de que era alguien explosivo, sanguíneo. Pero sobre todo allí estaba Judas, el traidor, y Jesús también le lavará los pies a él. ¿Cómo sería la mirada de Jesús en ese momento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sería la mirada de Judas, que ya tenía todo planeado, que ya había planeado entregarlo y cómo lo iba a hacer? Y ahí estaba Judas también dentro de los 12. Ahí el Señor arrodillado delante de él. El Hijo eterno de Dios está de rodillas y está lavándole los pies al hombre que ya había planificado y negociado su muerte.
Jesús va a decir más adelante que el resto de los discípulos ya estaban lavados, refiriéndose a sus pecados, pero fue enfático al decir que no todos. Pues aunque ahora le lava los pies a Judas, él nunca le conoció como su Señor y Salvador. Ese es el porqué. Porque él no se había rendido a los pies del Señor. Él realmente no se había entregado, no había entregado su corazón a Dios. Él nomás estaba allí porque lo veía como un buen político, lo veía como un buen líder que podía hacer algo por el pueblo judío, pero él no se había entregado de corazón a Dios. Él estaba allí, como se dice, de infiltrado. Pero sin embargo el Señor les va a enseñar a todos que el amor es un amor sin límites, sin condición. Amén. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Cuántos de nosotros permitiríamos que el traicionero estuviera entre los primeros lugares? ¿Verdad que no? Nosotros como humanos, enseguida que vemos a alguien que es falso, vete. Pero el amor de Dios va a ganar hasta el más duro de todos. Amén. Amar hasta el final tiene el sello del servicio. Amén. Es importante, la toalla en lugar de la espada. Fíjate lo que hizo el Señor. La toalla le sirvió, aún a Judas le sirvió. Amén. Esta historia nos revela un hecho asombroso. Ver al Creador y Salvador arrodillado frente a 12 hombres, todos ellos con sus debilidades y sus fracasos. Y si bien es cierto que muy pronto estaría entregando su vida por sus amigos, antes de que eso llegue, Jesús se asegura en dejar para su eterno recuerdo y la consideración del futuro ministerio de cada uno de ellos. Eso que Él estaba haciendo iba a marcar su vida para siempre. Le iba a poner el sello del servicio en cada corazón. Un servicio también incondicional, así como su amor. Amén. Jesús se asegura de dejar ese eterno recuerdo en cada uno de ellos. Su más grande acto de humildad en lo que respecta al servicio. Y es que no hay amor verdadero sin una auténtica demostración de servicio. No puedes decir que amas si no sirves a lo que estás a tu lado. Amén. En esta actitud de Jesús, 3 de sus discípulos van a recibir las más grandes lecciones. Por un lado está Juan y Jacobo con actitudes de prepotencia y egoísmo y hasta de querer estar por encima de sus compañeros. El otro fue Pedro mismo, quien tomara una espada para defender a Cristo, lo cual va a contrastar con lo que aquí se le está enseñando. Fíjense qué tremendo. La toalla de Jesús nos representa un amor sin límite, con la más hermosa figura que se conozca hasta ahora del servicio. El que dice que ama y no sirve para amar. No hay amor sin servicio. En el reino de Cristo no es de fuerza, sino de amor y de servicio. Amén. Si tú dices que amas a Dios y no le sirves, no hay amor verdadero. ¿Cómo demuestras el amor a la gente que te está acompañando hoy aquí? ¿Cómo se lo demuestras? Sirviéndole. Así le demuestras que le amas. Amén. El orgullo frente a la humildad. Hoy día la costumbre de lavar los pies nos parece extraña, pero en Palestina era algo que se usaba. ¿Por qué? Porque ellos andaban a pie todo el tiempo. ¿Sí? No tenían zapatos cerrados, no tenían medias, no tenían nada de eso. Ellos andaban con sus como chanclitas, ¿no? Y el polvo se les pegaba a los pies horrible. Pasaban días caminando. Entonces era una costumbre normal que ellos hacían. Cada anfitrión de cada casa tenía era algo natural, ofrecer ese servicio, ¿no? De limpiarle los pies a la persona que estuviera allí. Así se demostraba el respeto y el cariño, pues, a las personas que llegaban a sus casas. Pero normalmente esto lo hacía pues un esclavo o un empleado de la casa. Amén. Ahora es tiempo de ocuparnos de Pedro. Él sabía exactamente de esa costumbre. Al principio le pareció bochornoso que su maestro se rebajara a la categoría de siervo o esclavo para hacer esto. De manera que su reacción pareciera
pareciera razonable. Así que la actitud de Jesús y la reacción de Pedro nos muestran el contraste entre el orgullo y la humildad. Amén. Es el más claro reflejo que los hombres prefieren la apariencia, que es la cara del orgullo, que quitarse el manto y tomar una toalla y buscar un lebrillo para lavar los pies a este reaccionario apóstol. Jesús nos da la lección de amor a través del servicio. Amén. Así les enseñó lo que es el verdadero amor, sirviendo a los demás. Amén. Amar hasta el final deja el molde del ejemplo. Dice en el versículo 14: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. La pregunta de Jesús, ¿sabéis lo que os he hecho?, tuvo la intención de crear en los discípulos la imagen de ser imitado por el ejemplo. Amén. Los maestros fariseos no eran modelos para imitar. De hecho, Jesús los cuestionó diciendo: haced como ellos dicen, pero no como ellos hacen. No es fácil ser un modelo de vida para aquellos que están cercanos a nosotros. La gente que no te conoce, te escucha hablar de Cristo y todo, y dice: muy bien. Pero otra cosa es ver que la gente que está a tu alrededor sea distinta, ¿sí? Porque ahí estás tú siendo ejemplo. Y ahí es la lucha más fuerte. ¿Ser ejemplo en dónde? Número 1, en la casa. Así es. Si eres un ejemplo en casa, eres un ejemplo en cualquier lugar donde tú estés. Pero si eres una persona como de doble carácter, o ¿cómo se diría? ¿O hipócrita? ¿No? En casa somos una cosa, en la iglesia somos otra, en el trabajo somos otra, ¿sí? Pero aquí es el modelo que el Señor nos estaba enseñando a seguir. Amén. Es importante. Jesús amó a los suyos hasta el final, y para demostrar ese amor les dejó este ejemplo supremo. Amén. No sabemos si entre ellos se perpetuó la costumbre de lavarse los pies, pero lo que realmente Jesús pretendía era que ellos aprendieran la lección de humildad. Jesús no tenía que hacer esto. Sus grandes títulos, ¿no?, como el Señor y Maestro, lo podían eximir de hacer lo que Él hizo, porque como con esto Jesús estaba en un nivel más elevado de ellos. Sin embargo, Él estaba formando a estos hombres que transformarían al mundo, y ellos deberían vivir para el sacrificio de servir y cuidar de los demás, y no vivir para ellos mismos. El Señor tenía que hacer algo que quebrantara su carácter, que hiciera ejemplo para sus vidas, para que ellos pudieran imitar ese ejemplo, porque ellos serían personas claves. De ellos comenzó la iglesia. Amén. Y era muy importante que ellos se ubicaran, entendieran lo que era el amor de servir a los demás. Que nadie busque su propio bien. Los hombres creían en Jesús no tanto por lo que ellos dijeran, sino por la forma como vivían amando a los demás. ¿Cómo compartieron el evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿Con historias de lo que Jesús hizo? No. Ellos enseñaban de Jesús en sus vidas, reflejando el amor que Dios había puesto en ellos, el ejemplo que Jesús había puesto en ellos. Por eso cuando ellos predicaban, hablaban, no solamente le creían por lo que hablaban, sino por lo que ellos vivían día a día, demostrando el amor de Dios. Amén. Porque ejemplo os he dado, dice el versículo 15. Los discípulos son presentados en esta historia como siervos, y la obediencia a lo que ve hacer al amo es su mayor demanda. ¿Cuánto cuesta hoy entender estas palabras y este ejemplo de Jesús? Cuando Juan nos dice: Jesús los amó hasta el final. Se colocó en todos los niveles como un ejemplo a seguir. Él se bajó a los niveles que se necesitaba para que cada uno entendiera lo que era el verdadero amor, el verdadero servicio a Dios. Más adelante Pedro escribiría unas palabras que seguramente le recordaron aquella noche cuando rehusaba dejarse lavar los pies por el Señor. En primera de Pedro 2:21
Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Wow. ¿Cuánto hace falta estas palabras en este tiempo? No somos siempre los mejores ejemplos. Los padres luchamos por ser un modelo a seguir por nuestros hijos. Los esposos saben la importancia de dar un buen ejemplo. Hay hijos que no dan el buen ejemplo porque no lo aprendieron en casa. Nosotros tenemos que ser de ejemplo donde quiera que estemos. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Tenemos que ser gente distinta, no gente del montón, gente llena de la presencia de Dios. Que cuando la gente te conozca, no solamente te va a hacer caso por lo que tú les dices, sino por cómo tú has vivido, el ejemplo que tú les enseñas, lo que tú dejas en las vidas. ¿Cómo te conocen en el medio donde te mueves? ¿Te conocen por la chismosa? ¿Te conocen por la enojona? Que te conozcan por ser una persona loca por Dios, que les hablas hasta las piedras, no importa. No, a mucha gente le da pena ser de esas personas. No, me van a tachar de aleluya. No importa. Tú tienes el poderoso poder del Evangelio de Dios en tu vida. Amén. Que muchos necesitan. Amén. La manera de convertir nuestras vidas en un ejemplo permanente es amando sin límites a todos aquellos que toquemos, lavando sus pies. No es cuánto hacemos, sino cuánto somos. Amén. Nuestra forma de vivir tiene que ser de una persona que ama a los demás, que les lava los pies. ¿Qué significa? Que les sirve. Amén. Hasta el final. Amén. No es cuánto hacemos, cuánta actividad yo pueda hacer, sino cuánto soy de verdad. No es cuánto tengo aquí, sino es cuánto doy a los demás. Amén. Porque muchos tenemos mucha palabra aquí adentro, pero parece que no pasa nada. Nomás es como un libro de cualquier materia. Pero otra cosa es vivirlo. Amén. Me gustaría que los músicos puedan pasar. Un caballero pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles y dijo en cierta ocasión a un anciano ministro: es una declaración sumamente extraña. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy extraña, replicó el ministro. Pero dígame, ¿qué es lo que en ella le parece más extraño? Oh, replicó, eso de que aborreció a Esaú. Vea usted, respondió el ministro, cómo son las cosas y cuán diferentes estamos constituidos. Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios. Muchas veces el amor del hombre es como un metal que resuena, que hace ruido y nada más, que nomás hace ruido. Pero el amor sin límites, el amor de Cristo por nosotros y el que debemos encarnar, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén.